y César Espinel. Hoy nos va a hablar de algo, ya sabéis que César es nuestro experto en simbología y mitología, y hoy nos va a llevar a un fascinante viaje. A mí me encanta porque conozco un poquito, ¿no? Evidentemente como tú, que tú eres un experto en eso, el viaje del héroe, ¿no? Y lo vas a aplicar a la vida empresarial. O sea, el viaje del héroe que pasa por una serie de fases, como son 240, vamos a dividirlo en dos, ¿no? Son 8. Vamos a dividir 4 en 4 y vamos a hacerlo en este programa y en el siguiente. Y cuéntanos, qué bonito, ¿no? Esto del viaje del héroe, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es algo interesante. Es además un aspecto, un concepto que aunque las personas no estén metidas en el estudio simbólico y demás, es algo que sí que resuena porque se hace muy famoso a partir de la publicación de Joseph Campbell del héroe de las mil caras, ¿no? Y es verdad que es algo que siempre genera mucho interés. Porque claro, todos somos el héroe al final. El héroe, la heroína son arquetipos que están presentes en la vida misma, que eso es el viaje del héroe al final. Es un símbolo de la propia existencia y del periplo, que es mucho más interesante que viaje, porque Campbell nunca utiliza el término viaje. De hecho, él habla de monomito simplemente, para hablar de un sustrato básico en todos los relatos. Pero él habla de periplo, que es mucho mejor, porque es todo un recorrido en el que se van sucediendo distintas cosas y que tiene como lugar de destino el mismo punto que de partida. Vale. Periplo del héroe. Sí, sí. ¿Y eso cómo se puede aplicar a nuestra vida y a nuestra vida empresarial? Madre mía, qué bonito. Ahí te cedo ya el micrófono. Es tremendo. Sí, además es como me provoca mucha felicidad lo que hemos estado hablando, Luis, Carlos, todo lo que ha salido aquí, porque claro, por una parte la idea de la imagen, del proyectar lo que uno es, por otro lado, claro, la idea del diablo como mal enfrentado a él, o sea, me venían constantemente imágenes y yo digo, qué pena también traer un tema ya marcado, ¿no? Porque ahora mismo es como, no, vamos a hablar de esto, pues vamos habla, a profundizar en quieras, esto. No, Pero sí, o sea, en realidad tiene que ver con el viaje del héroe. Joseph Campbell plantea 17 pasos. Ostras, que no es nos va a dar tiempo. locura, no nos va a dar tiempo. Entonces, como no nos va a dar tiempo, porque es mucho, y además yo tampoco los comparto todos, o sea, creo que acierta en muchas cosas, pero creo que también tiene un pensamiento demasiado generalista. Yo lo he reducido a 8, que es los 8 que planteo en el libro del Prado Sagrado. Entonces he intentado como hacer una pequeña... Espera. En tu superlibro del Prado Sagrado, que todo el mundo debe comprar. Todo el mundo. Amazon, ya, corred. Momento publicitario. Es el spam, así lo metemos así un poco. ¿El título exacto cuál es, César? El Prado Sagrado. El Prado Sagrado, Carlos, César Espinel. Carlos, no me lo entretengas, que se nos va el programa. Nada. No, muy rápido. El principio tiene en realidad mucho que ver con lo que habéis comentado vosotros dos, que es la atención. La atención es el primer paso, que lo ilustro con la adoración de los pastores y que tiene que ver con la contemplación. Están muy vinculadas las dos cosas. La atención la tenemos siempre. Otra cosa es que no sepamos cuándo utilizarla y dónde ponerla. Pero claro, fíjate las expresiones tan curiosas que utilizamos. Prestar atención. Poner atención. ¿No? Entonces es algo como que es nuestro y en momentos concretos, digamos que se manifiesta. La llamada del viaje del héroe, la primera, es que la atención tiene que ser constante. No es algo que sea intermitente, sino que sea continua. Y tiene que ver con contemplar. Contemplar es una palabra que a mí me fascina. Sí, me encanta. La idea de la contemplación, que muchas veces caemos en la idea de pensar que es quedarnos a mirar la musaraña, ¿no? Que también a veces es bueno. También es bueno. Ojo, claro. la taberna del juego de la oca siempre es importante también, el descanso. es verdad, es fundamental. Pero no, o sea, contemplar es, claro, una palabra latina, cum, que viene a ser realizar una acción conjunta, colectiva, y templare, que es de templum, es decir, el comportamiento que se hace en el templo, en el espacio sagrado. Y el templo originalmente, que nadie piense en un edificio ni en una iglesia, no. El templo, la primera vez que se utiliza la palabra templo, es el espacio literalmente donde se contempla el cielo. Esto ya me has ganado. Claro. Vamos, me has ganado. O sea, el templo, lo que se llamaba templo, era un claro del bosque donde las copas de los árboles hacían un espacio suficientemente amplio para poder observar el cielo. Eso era el templo. Precioso. Claro. Y entonces el contemplar es lo que ocurre en ese espacio y cómo nos comportamos todos en ese espacio y prestamos atención a lo que sucede en el cielo. Las aves que pasan, cuántas son, las hojas, el viento, las nubes, es decir, interpretar lo que va sucediendo y cómo nos va afectando en eso, que vemos a todos. Entonces,
La idea de la atención tiene mucho que ver con esto. Es el estar poniendo constantemente atención a todo lo que nos rodea, al entorno, al ambiente, y en el mundo empresarial es que es importantísimo. Totalmente. O sea, si a nivel empresarial, que siempre lo hemos dicho, la empresa la forman personas. Entonces, esto no es una ontología absoluta de seres. No es una máquina. Claro, no es una funcionando máquina. sola. O sea, Exacto. es un ser colectivo formado por seres individuales que conforman una comunidad. Por lo tanto, cada uno conforma parte de un todo superior. Y entonces, entre todos, se pone la atención en el entorno. ¿Cómo es el entorno? Saber en el mundo en el que estamos viviendo y tener en cuenta las funciones y los principios que se están desarrollando. La ecología, el feminismo, la ética, la inteligencia artificial, es decir, todo lo que está ocurriendo. No perdernos y dormirnos en los laureles. Entonces eso es lo que tendría que ver con la idea de la atención y de la contemplación constante, porque si no, se desaparece. El segundo paso es lo que llamo la encrucijada, que es la idea de, una vez que se ha analizado el entorno, hay que tomar decisiones. Hay que embarcarse en el camino correcto. Y el camino correcto muchas veces no es el camino fácil. Y la mayoría te diría yo, por otro lado. Claro, y esto también es que parece una obviedad y muchas veces no se respeta. Si, por ejemplo, uno tiene una empresa o monta un negocio o lo que sea, y no puede mantener al colectivo, es decir, a los empleados, a aquellos que otorgan vida a ese proyecto, de una forma que mantengan una vida digna, pues es que a lo mejor ese proyecto no puede salir adelante. Es decir, no, se trata de valorar todas las variables y tener en cuenta los pilares y los principios fundamentales, porque hacia eso se va, ¿no? Entonces, muchas veces ha primado el beneficio económico sobre el valor de las vidas de la gente que conforma ese proyecto, y entonces, como hemos hecho ese primer paso de la atención, de ver qué es lo realmente importante y lo hemos detectado, entonces es cuando ya podemos empezar a tomar decisiones en el punto correcto, ¿no? Aunque no sean agradables o no sean empáticas o lo que sea, pero siempre funcione así. El tercer paso lo he concebido como el vaciarse. Y el vaciarse, hablando sobre el tema del grial, el vaciarse implica abandonar un poquito también lo que comentaba Carlos con el libro de Napoleón Hill en cuanto a la idea del demonio que maneja y controla a través del mal todas estas cosas que nos tienen como sometidos. El vaciarse es precisamente identificarlas y el abandonar esas pautas, esas tendencias, el dejarlas esos atrás, prejuicios también, esos ¿no? prejuicios, esos miedos, esas limitaciones, el aprender a superarlas, integrándolas. Ay, a mí me gusta la idea de dejar como si fuera la piel de la serpiente, ¿no? Sí, efectivamente, abandonarse es un poquito esa ahí, misma dejar la piel de la idea. serpiente y siempre renacer, ¿no? Es un poco esa misma idea, efectivamente. La serpiente para el mundo antiguo era el animal de los dioses porque efectivamente moría y resucitaba, gozaba de la vida eterna y de la regeneración del mundo divino. Entonces, indudablemente es esa misma idea. Si uno consigue despojarse, primero reconociéndolo, porque claro, ya ha puesto la atención. Segundo, en la encrucijada ha tomado la decisión de trabajar sobre eso que ha detectado. Y tercero, ha conseguido eliminarlo integrándolo en sí mismo. Es decir, la famosa sombra, ¿no?, de la que habla Jung, es también una parte que no es que haya que abandonar, no es que haya que obviar, sino que hay que integrarla. Antes mencionabas a Darth Vader. Sí. Darth Vader, como en la primera y la primera mitad de la segunda película original de Star Wars, sí encarna ese ideal de la sombra completamente satánica, pero tiene una contraparte de luz muy Luego interesante. se redime, claro, sí. esa es la parte de lo que hay que hacer con la sombra. Entonces, el Satán, digamos, clásico no tiene redención, es el polo opuesto totalmente. Pero la idea del vaciamiento implica que hay una parte de la identidad, ya sea de un individuo o de un colectivo, que tiene claramente elementos nocivos, que ya impiden continuar avanzando. Es decir, a lo mejor han servido hasta cierto punto, pero ya no dan más de sí y si se siguen manteniendo no se va a continuar en el futuro. Entonces hay que aprender a deconstruirlo. Esto es como la metáfora del alquimista, que creo que lo hemos hablado también en algún programa, ¿no?, que se pasa por la destrucción de determinados elementos, el vaciamiento y la purificación completa para luego la reconstrucción. Entonces ese sería el punto del vaciamiento. Y luego, claro, cuando uno ha quedado vacío, tenemos que marcarnos el objetivo. De llenarnos. Llenarnos, efectivamente, que ese sería el cuarto paso. El cuarto y el quinto en realidad van muy vinculados, lo que pasa es que uno es a nivel teórico y el otro es a nivel práctico.
El paso número 4 es el lugar en el que habitar. En ese capítulo hablando de Dios, de la idea de divinidad como lugar, que es algo que está presente en la tradición judía y que me parece un concepto de lo divino muy interesante y no lo suficientemente explotado. Sí. Entonces, es esa idea de dónde habitar radica en a dónde quiero llegar. Es decir, a dónde voy. Ahora que ya me he quitado todos los anclajes que te retenían en el mundo pasado, ¿cuál es el futuro y cuál es el objetivo? Pero que eso hay que tenerlo perfectamente claro. Eso también lo ha dicho Luis, claramente. Sí. ¿no? Y es el primer principio del libro de Napoleón Hill, ¿eh? Y es el primer principio, efectivamente, también. O sea, al final estamos hablando todos de lo mismo, ¿no? Efectivamente, de eso se trata. Tener muy claro hacia dónde vas a encaminar tus pasos, porque si no, no importa el camino que escojas, como decía el gato de Cheshire. Entonces, ese es el cuarto paso. Que es el gato de Alicia, que nadie lo sabe. Yo sí lo sé. Sí. El gato de Alicia, es el gato de Alicia. Maravillas. Por si acaso. Que se me vea aquí cultura, ¿eh? Sí. Realmente la frase es, si no sabes dónde vas, da igual el camino que tomes. Exactamente. Otro. Así es. ¿Seguimos con los pasos o te queda alguno? Me queda alguno, pero lo dejamos para el próximo programa. Ay, no sé si voy a poder vivir. Sí, nos hemos quedado aquí en marcar el objetivo, pero ahora hay que caminar hacia ese objetivo. Pero es que no sé si voy a poder vivir toda la semana sin saber los otros pasos. Habrá que esperar. Bueno, es el descanso. Mándamelo por mail, por favor. WhatsApp. Ostras, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Creo que si todo lo viéramos desde este punto de vista, que nos viéramos como un héroe que atraviesa todas estas fases, que atraviesa todo este camino, seríamos increíbles, ¿eh? Como seres humanos que somos, ¿no? Como y también personas. Importante una cosa que ha dicho Carlos, que tenemos una idea muy equivocada del héroe. El héroe fracasa muchísimas veces. No es siempre el que sale triunfante de todos los encuentros ni de todos los enfrentamientos, pero en absoluto. De hecho, los primeros héroes son todos unos fracasados. Y precisamente eso es lo que les convierte en héroes. Exactamente, como debe ser. Su estado natural es fracasar. El fracasar, pero constantemente. Sí, desde luego. Bueno, fracasar, hacerse pedazos, volver a juntarlos y volver para adelante. Efectivamente.